A menudo nos topamos con este tipo de videos, mexicanos siendo mexicanos. Nos sentimos automáticamente identificados, porque eso es quienes somos como país. Sin embargo, hay que cuestionarnos si nuestra cultura es realmente correcta. Es por ello que hoy haremos un análisis de la cultura mexicana. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¿Qué es la cultura? Según el diccionario del sitio web del Instituto Nacional de Cáncer, definimos a la cultura como las creencias, valores y comportamientos que se comparten en un mismo grupo, por ejemplo, en un grupo religioso o en una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. La cultura no es más que el conjunto de rasgos de un grupo social en su comportamiento. Es transmitido de generación en generación a fin de proporcionar prácticas tradicionales, costumbres, bailes culturales, juegos tradicionales, comportamientos, etc. La cultura refleja las raíces de una sociedad. Valores son criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Estos valores guían el comportamiento de los individuos de una determinada cultura y son la base de las normas. De acuerdo con el blog de voz UCAT, algunos de los valores de los mexicanos son los siguientes: humildad, dignidad, familia, alegría, paciencia, flexibilidad y lealtad. Normas y sanciones. Es la normativa por la que se rigen las sociedades, ya sea explícitamente, lo legal, protocolamente o subjetivamente. Existen muchos tipos de normas, como las jurídicas, religiosas y morales, y en muchos casos su no cumplimiento es motivo de sanción. Creencias. Es el conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas creencias suelen guiar el accionar de los individuos. Gran parte de la cultura mexicana gira en torno a la religión y la iglesia, así como al concepto de familia. De hecho, alrededor del 82% de los mexicanos se identifican como católicos, tal y como afirma la CIA. Símbolos. Son emblemas, formas o signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modelo de vida, sus creencias, sus costumbres y su tradición ancestral. En México, 3 símbolos patrios son el escudo, la bandera y el himno nacional. Lenguaje. Es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. La lengua más hablada en el territorio mexicano es el español, aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos también reconoce como lenguas nacionales a las lenguas indígenas nativas. Tecnología. Son los conocimientos que se aplican en una disciplina para mejorar procedimientos o la producción de bienes y servicios. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales profundos. Un ejemplo de esto es que en 1940, el mexicano Guillermo González Camarena creó un sistema para transmitir televisión en color. Ahora, en base a lo anterior, haremos un breve análisis de la ética y moral de la cultura mexicana. Ética. De acuerdo al sitio de internet Significados, definen el concepto de la siguiente manera: disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, el deber, la felicidad y el bienestar común. Moral. Es el conjunto de valores, costumbres, creencias y normas de una determinada sociedad. La moral funciona como una guía para distinguir lo bueno de lo malo,
lo correcto de lo incorrecto. No es algo estático, ya que depende del contexto histórico y la cultura en particular en la que se desarrolle. Basándonos en las definiciones anteriores, buscaremos explicar lo que significa carácter y su relación con la cultura. Al ser la moral un concepto dictaminado por una sociedad en constante cambio, definimos el carácter como el resultado de la personalidad de un individuo después de convivir en un contexto sociocultural por cierto tiempo. Las personas y las circunstancias que rodean al individuo serán puntos claves de inflexión para crear un carácter. Ahora hablaremos acerca de la moral en México y su intervención con los derechos humanos. La intervención de la moral en México y su relación con los derechos humanos. Un claro ejemplo en donde la moral y los derechos humanos entran en un dilema en el tema del aborto. Según los principios morales de una persona, sus valores les impiden matar a otro ser humano, viéndolo como un acto vil. Los derechos humanos respaldan esta ideología, la cual expresa el derecho a la vida. Sin embargo, muchas otras personas con distintos propios morales miran las distintas perspectivas de un embarazo no deseado, percibiendo al aborto como un derecho que debería ser practicado en todas las instituciones de salud de manera gratuita. Muchos activistas defienden esta ideología con el argumento del derecho de la libertad sobre el individuo y su cuerpo. La moral de estas personas se enfoca en la crueldad de obligar a una persona a parir en contra de sus deseos. El debate de este tema se ve afectado rotundamente por los valores familiares mexicanos. Sin embargo, la opinión de la mayoría está formada por creencias falsas que son creadas, en mayoría por un pensamiento generacional que llega a ser ignorante y poco crítico. La cultura mexicana, al igual que todas, puede ser clasificada buena o mala. Por otro lado, desde un punto de vista de objetivo, reconocemos lo arraigado que estamos a las viejas costumbres, de las cuales muchas dejan que desear con respecto al avance sociocultural e ideológico que el mundo va teniendo. Nuestras costumbres forman un estereotipo que no necesariamente puede ser llamado por completo incorrecto. La cultura mexicana debe aprender a reconocer los errores en ella para avanzar a una mejoría que implica el avance del país. Ahora hablaremos acerca de la diversidad en México. La diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo. El término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes. Existen varios tipos de diversidad, como la diversidad cultural, la que comprende la pluralidad histórica, los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte, la artesanía, etc. Etnias y tribus urbanas de México. Las etnias y las tribus urbanas son similares en muchos aspectos, como en que ambas suelen tener un dialecto, vestimenta y una serie de hábitos que siguen debido a su pertenencia a su respectivo grupo. Una de sus principales similitudes es que ambos sufren una discriminación que se origina en los estereotipos populares de su cultura. Por otro lado, los grupos existen en contextos socioculturales sumamente diferentes, debido a que las etnias pertenecen a un ambiente más rural, además de que sus tradiciones y costumbres surgen del pasado histórico del país, mientras que las tribus urbanas se desarrollan en las ciudades, lugar en donde la globalización y la modernización está muy presente, además de que se desarrolla e inicia en un espacio totalmente contemporáneo. En México se ejerce la libertad o el libertinaje. La libertad, según la especialista en artes de literatura e historia cultural, André Imaginario, la define como la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Este mismo sitio define el libertinaje como el abuso de la libertad, dado que éste no asume la consecuencia de sus propios actos. En otra fuente de información, la libertad es una concepción más simple, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la voluntad propia. Y el libertinaje es la actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menosprecio de la de los demás. Hay que decir que la libertad es un concepto muy difícil de ejercer, y debido a que no la conocemos lo suficiente, abusamos de ella y nos justificamos con ella. Y esto solo significa libertinaje. En México,
Pensamos que tenemos el poder de hacer lo que queremos, de que tenemos todos los derechos del mundo. Sin embargo, estos derechos vienen con obligaciones y consecuencias. Por ende, somos inconscientes o ignorantes de ellos. Somos libertinos en ese aspecto.